Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo mostrando la palabra de la vida. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esa figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Así como la vez pasada, cuando hubo elecciones, era justo la fiesta de Corpus Christi, y la verdad que no nos favoreció mucho a los católicos porque no se hizo la procesión del Corpus, hoy coincide también que la lectura del Evangelio está referida a este tema del César. Es como si fuera una revancha, digo yo, justamente la cuestión del César y las cosas de Dios. Pero como yo no soy muy letrado en este asunto, seguramente el Padre Ramiro va a hacer una homilía mucho más completa que la mía, yo me voy a remitir a algo que ya está escrito, que es esto es del Padre Alfredo, que es el tío del Padre Ramiro, y que son homilías dominicales, y el Padre Ramiro seguramente va a hacer una homilía muy buena, así que lo pueden escuchar a la tarde si quieren. Pero yo voy a leer acá del Padre Alfredo, el Padre Alfredo Sáenz, tío del Padre Ramiro, sobre este tema del César y de Dios. Bueno, a Jesús le hacen esta pregunta tramposa, le hacen una adulación al inicio, donde, le preguntan si está bien pagar el impuesto al César. Iba a suceder que los judíos se iban a enojar porque pagar el tributo al César era reconocer su dominio, y era algo inclusive que iba contra la ley, según ellos. Y si decía que estaba mal pagar el tributo, lo podían denunciar ante el emperador. Entonces Jesús hace esta respuesta salomónica, uno diría, pero él es más que Salomón, y entonces les pide una moneda: denme una moneda. ¿De quién es esa figura y esa inscripción? Del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esta pequeña frase implica un montón de cosas que luego han sido plasmadas en la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, va a decir el Padre Alfredo: queda claro que no es lícito refugiarnos en la cómoda actitud evasiva que se revela en aquella expresión tantas veces repetida: la Iglesia no debe incursionar en temas de política. Claro, Jesucristo se hizo hombre, es verdad que Él nos lleva al reino de los cielos y su realeza no es de este mundo, pero Jesús se hizo hombre real, ¿no? Con un cuerpo, con una historia, con una vida, y también los cristianos estamos inmersos en el mundo. Por consiguiente, también existe un vínculo entre las cosas del mundo y también las cosas de Dios y las cosas de la Iglesia. Pero algunos dicen que la Iglesia no debe meterse en política. En ocasiones defienden esta restricción los gobernantes, a quienes molesta la palabra justa y desinteresada, y otras veces son los mismos miembros del pueblo de Dios, laicos y clérigos, que se refugian en un cómodo angelismo para evitar compromisos que exijan una actitud clara y valiente. Desde ya que este campo de acción y de docencia ofrece sus riesgos y ha sido ámbito propicio para difundir incluso ideas contrarias al Evangelio, pero ello no es motivo para renunciar al ejercicio fiel de dicho apostolado conforme al magisterio de la auténtica doctrina social católica. Es decir, un buen cristiano puede, y deberíamos ser un poco más activos en esto, comprometernos en la política inclusive. Hemos visto pues que Jesucristo y su Iglesia tienen perfecto derecho a juzgar y enseñar sobre asuntos sociales,
siempre desde la óptica de la fe y la moral, no habiendo ninguna intromisión indebida en ello. Pero hemos dicho también que el hombre, la misma e idéntica persona, está sometida a la ley de Dios y a la ley de los hombres, a la autoridad divina y a la potestad de los magistrados, en definitiva, simultáneamente a la Iglesia y al Estado. Santo Tomás nos dice al respecto: el fin de la muchedumbre asociada es el vivir virtuosamente, mas este fin no puede ser absolutamente el último, puesto que el hombre, atendida su alma inmortal, está destinado a la bienaventuranza eterna, y la sociedad instituida en provecho del hombre no puede prescindir de aquello que es su bien supremo. Es decir, tiene que haber una conexión entre, digamos, el mundo civil y el mundo religioso, ¿no? Recuerdo cuando se votaba una ley controversial hace unos años atrás, algunos decían, no, eso lo dice este legislador, pero eso es de religión y acá no hay que meter la religión, decía. Y después otro, para argumentar lo contrario, citaba la Biblia, ¿no? O a San Agustín, ¿no? San Agustín, que decía, ama y haz lo que quiera. Es decir, en este punto, si me sirve está bien y si no me sirve está mal. Bueno, no es correcto eso. Advertimos mejor ahora por qué llamamos al hombre ciudadano de dos mundos. Solo nos falta explicar la relación que debe existir entre la Iglesia y el Estado. Digamos ante todo que ambas son sociedades perfectas. El Estado, para realizar su fin, que es el bien común temporal, cuenta con ello con los medios indispensables. La Iglesia, por su parte, que atiende al bien sobrenatural de las almas, dispone asimismo de todos los medios conducentes a la salvación. Por consiguiente, al ser los dos fines diferentes, ha de reconocerse una clara distinción entre ambas instituciones, que deben gozar de plena autonomía en la realización de la finalidad propia. Es decir, que el Estado es plenamente competente en los asuntos temporales y la Iglesia goza de igual competencia en lo que se refiere al orden sobrenatural. Tienen cada uno su competencia y, sin embargo, no pueden estar absolutamente digamos, distanciados, o cada uno seguir sus fines absolutamente en sentido inclusive a veces contrario. Eso no es bueno para la sociedad. Sin embargo, es preciso agregar que la Iglesia y el Estado han de convivir en armonía. Ello es del todo necesario, porque tienen como sujeto al mismo hombre, que se vería como descuartizado si aquellas instituciones se enfrentasen. Por cierto, que ha sido difícil a lo largo de la historia establecer la conveniente armonía, respetándose al mismo tiempo la autonomía de cada cual. En la antigüedad, los choques eran frecuentes, por ejemplo, en la época del Imperio Romano, durante las persecuciones de los cristianos, en que se confundían ambos órdenes y el soberano pretendía ser a la vez el pontífice máximo y la suprema autoridad política. Inclusive el soberano quería ser llamado Dios y se hacía una estatua a la cual debían todos rendir homenaje como a un dios. Claro, cuando los cristianos se negaban, ¿qué sucedía? Y los mandaban, ¿no es cierto?, al suplicio. En los últimos siglos, en cambio, las sociedades modernas se han visto invadidas por el naturalismo y el laicismo, según el cual el orden temporal debe desconocer los derechos de la Iglesia. El laicismo se encuentra presente en el indiferentismo, pero también en el ateísmo marxista, y puede consistir tanto en un repudio total, considerando a la Iglesia cual una enemiga que se debe aniquilar, como en un estado de separación que solo le concede a la Iglesia la condición de una simple asociación privada de la que el Estado se halla completamente separada. Algunos católicos, sin llegar a sostener el principio de la separación total de la Iglesia y del Estado, aconsejan renunciar a toda la influencia o vinculación para gozar de mayor tranquilidad y menores riesgos. Y aquí hay que decir una cosa: nuestra cultura contemporánea, moderna y contemporánea, tiene muchos valores cristianos. Si ustedes prestan atención, las leyes civiles inclusive están basadas en los 10 mandamientos. Pero lo que ha sucedido con el tiempo es que justamente este laicismo se apropió de esos valores que vienen del cristianismo, porque ciertamente
muchos de esos no existían en el Imperio Romano, fue el cristianismo el que los trajo, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Se apropia la sociedad moderna, digamos, este laicismo moderno, de esos valores, pero los usa sin el cristianismo. Eso es un principio que dijo Kant: debemos usar del cristianismo la moral, pero debemos rechazar la fe cristiana. Bueno, eso es algo que está muy instalado en nuestra sociedad contemporánea, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, la enseñanza que se daba de ética en los colegios años atrás, bueno, también venía de los valores cristianos, y hoy en día es muy necesario volver a enseñar, por ejemplo, la ética, ¿no? Pero también, si rechazamos totalmente los valores cristianos y absolutamente en los colegios no se puede hablar nada de religión, bueno, ciertamente va a ser bastante difícil remontar esto. Luego vemos las conductas inconvenientes o inclusive lamentables, y bueno, y ahí sí llamamos al cura para que haga una bendición así por arriba, pero bueno, así no se va a solucionar las cosas, sino se va realmente a la raíz de las cuestiones, y para esto la ética cristiana tiene mucho que decir, y también la fe cristiana. A estos católicos, que son así laicistas, les sale al paso Pío XI en su magnífica encíclica Quas Primas sobre la realeza de Cristo, diciéndoles que cuanto mayor es el indigno silencio con que se calla el dulce nombre de nuestro Redentor en las conferencias internacionales y en los parlamentos, tanto más alta debe ser la proclamación de ese nombre por los fieles y la energía de la afirmación y defensa de los derechos de su real dignidad y poder. Esto ya hace casi 100 años. Y más adelante, para que no queden dudas sobre los derechos de Jesucristo y de su Iglesia, continúa diciendo aquel Papa: incurriría en un grave error el que negase a la humanidad de Cristo el poder real sobre todas y cada una de las realidades sociales y políticas del hombre. El destino final de la humanidad es presentarse ante Cristo. Como las dos sociedades, la Iglesia y el Estado, tienen por súbditos las mismas personas con su vida y sus problemas, hay ámbitos mixtos que ambas aspiran a regular y orientar con sus decisiones, por ejemplo, la familia, la educación, la práctica del culto. La economía misma, algo que parece tan ajeno al orden de la Iglesia, por cuanto se hace al orden sobrenatural, es sin embargo objeto de las preocupaciones de la Iglesia, por cuanto se hace muy difícil la vida espiritual cuando las necesidades primarias del hombre están insatisfechas o la injusticia se instaura en la sociedad. En estos 2 últimos siglos ha crecido mucho el magisterio social de la Iglesia. Por eso el magisterio eclesiástico contiene enseñanzas sobre la usura, las relaciones entre el capital y el trabajo, los problemas de vivienda o la deuda extrema de los países en desarrollo, y al hablar de estas cosas nunca creyó salirse de su misión. Con mayor razón creyó no hacerlo respecto a otros sectores de la vida humana íntimamente ligados a la misión de la Iglesia, como la educación y el matrimonio. La Iglesia, que continúa a lo largo de la historia la acción docente de aquel a quien los discípulos llamaban el Maestro, ha recibido el mandato de enseñar la doctrina evangélica y ayudar a sus hijos a conformar su vida con las exigencias que derivan de ella. De allí la insistencia de la Iglesia en que la educación brinde a los jóvenes una formación donde el saber natural y sobrenatural queden jerárquicamente integrados. Algo semejante sucede con el matrimonio. Es impresionante en la época actual cómo proliferan las religiones orientaloides, el yoga, el reiki, todas estas cosas, que te cases con vos mismo y qué sé yo. ¿Y por qué sucede eso? Porque se sacó toda enseñanza religiosa y cristiana de las escuelas públicas y la gente es religiosa por naturaleza. Así que si tú no conoces la doctrina verdadera, vas a buscar alguna religión. Bueno, dejemos aquí y quiero decir una última cosa, ya más de la experiencia personal, y es que, hoy hay elecciones y mañana no se termina el mundo. Mañana empezamos de nuevo y le voy a dejar una frase de mi papá. Mi papá tiene casi 80 años y anda en un camión, tiene 79. Le dijimos: papá, esperamos que maneje hasta los 80. Y mi papá volvió a hacerse el carnet y dice: si me dan bien los estudios, dice que me lo van a seguir dando el carnet. Bueno,